Sí, pero la cámara está prendida en su caso, o sea, no hay problema. Está ahí la raya verde, pero está prendida. Lo que yo siempre o sea, les cuestiono, dos cosas les cuestiono, que la cámara esté apagada, es decir, hay cámaras que me aparecen en negro o me aparecen solo las siglas del nombre, o hay personas que apuntan la cámara al techo, o sea, le prenden, pero le dejan al techo. Eso no vale tampoco. O le prenden y le dejan disparando y solo se les ve la frente. O sea, eso no cuenta. O sea, porque si ustedes ven, ustedes pueden ver cómo está la disposición de las cámaras, ¿no? Y ustedes ven que hay personas que se les ve el rostro totalmente. Y ese es en realidad el tema. Y les he explicado también varias veces que eso tiene que ver con que yo normalmente cuando les doy clase les estoy viendo a ver qué reacciones tienen, porque a veces no se atreven a preguntar, pero por la expresión les veo que no entienden. Entonces por eso les vuelvo a preguntar si entendieron, o sea, les veo dudando. Entonces les vuelvo a preguntar para saber si entendieron o no, pero si está con la cámara apagada no puedo hacer eso. Entonces tiene que ver con eso en realidad, que además es obligatorio prender las cámaras, no está en el reglamento de estudiantes, es obligatorio. Yo podría sancionar el no prender las cámaras, pero no les sanciono, más bien es un premio el tener prendido porque les da puntos, lo cual no es tan correcto, pero yo prefiero irme más a ese lado a hacer alguna especie de castigo, que no, o sea, que yo no, en realidad no estoy muy de acuerdo con eso, pero por estas mismas razones les digo, o sea, prendan las cámaras y como dice eh, la compañera hace un minuto, eh, ¿no es cierto? Bueno, tiene ahí una línea verde, ya ni modo, ese es un tema que no puede evitarse, pero la cámara está prendida, o sea, no le puedo cuestionar, está ahí, pero claro, tiene algún daño. Sería bueno, claro, que lo arregle, pero en todo caso, no, ahí yo no puedo hacer nada sobre eso, está prendida la cámara. Señor Hernández, dígame. Sí, profesor, buenos días. Verá, yo, ante la inquietud de una compañera en el chat del curso sobre cómo haber elaborado las respuestas, como se lo hizo en Google, yo traté de espaciar en las preguntas, por ejemplo, que eran de arrastre o la que era de selección. Ujú. Traté de espaciar, separar y con una flecha insertar la flecha y Correcto, escoger, a fin de que sea entendible la intención y la estructura de la respuesta, ¿no? Y correcto. asimismo, y asimismo en la pregunta de arrastre, de selección y de arrastre, asimismo coloreé las palabras indicadas y abajo el número de palabras de opciones que había, ¿no? Para Correcto. colocarlas. Yo creo que está entendible, entonces eso nada más como inquietud que para que usted tenga una idea de más o menos cómo quisimos los distintos estudiantes, que me imagino algunos lo hicieron como yo como ellos, y entonces esa era la intención, ¿no? De poder definir la pregunta en función a lo que estaba en las instrucciones, ¿no? Eso, Ujú. doctor. Sí, chévere. O sea, no, eso ya depende de la creatividad que tengan ustedes. O sea, lo único es que sea entendible, porque claro, si no se entiende, ahí va a tener problemas. Y lo segundo es que las respuestas que hayan colocado sean correctas. Digamos que ese es básicamente todo el tema. Respuestas correctas, una formulación clara de la pregunta. O sea, este es un tema que a veces eh, va como parte del proceso, ¿no? Parte del proceso de aprendizaje. Una cosa es cuando usted tiene que responder las preguntas y otra cosa es ya tener que formularlas. Em, por ahí, este formato de examen es un poco más complicado que los otros. ¿Por qué? Porque exige que ustedes tengan un entendimiento previo de la materia, porque ahora ya ustedes van a formular las preguntas y en realidad la pregunta tiene que ser clara y para que ustedes puedan hacer una pregunta clara, tienen que entender la materia. Eso es lo interesante de esta forma de evaluar. Entonces, ¿por qué les evalúo ya en este momento? Porque ustedes ya llevan 2 meses de trabajo y se entendería que en 2 meses hemos logrado un mejor entendimiento.
junto con el tema de que hay, o sea, siempre llevo una estadística de cómo van fluctuando las preguntas y respuestas. Y digamos que nosotros, digamos, a este curso lo que más le perjudica es, en términos de notas, es la participación en clase, porque como lo que les digo, o sea, hay temas de esto. O también la gente que no se presenta a dar exámenes, eso les perjudica. Pero si ustedes ven, o sea, en la trayectoria, en la curva que hace el curso, hay un mejoramiento importante. Incluso en participación en clase hay un mejoramiento. Lo que pasa es que hay personas que siguen sin, o sea, siguen sin empatarse a lo que tienen que hacer y por eso es que se mantienen con puntajes bajos. Pero la gran mayoría ha subido, eso les decía. Yo veía muy difícil que haya una A en este trayecto, pero sí hay. Entonces, eso quiere decir que se adaptó. O sea, esa persona encontró el mecanismo. Eh, digamos, yo tengo, ya en otros cursos hay dos personas que alcanzaron 50 puntos, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, entendieron el mecanismo. Y digamos, no es un mecanismo tan complicado. Eh, pero tiene que ver con eso. Entonces, yo por eso, digamos que la idea ahora es, ya tienen un proceso de preparación, ahora vamos a ver, o sea, vamos a poner un poco más énfasis en saber si efectivamente hay un buen entendimiento o no. Entonces, y además que eso va en favor de ustedes, o sea, ustedes hacen buenas preguntas. Yo no es que les hago hacer las preguntas y ahí se acabó, no, las mejores preguntas se suben a la plataforma y se les vuelve a preguntar a ustedes mismos. Entonces, ustedes mismos saben qué preguntas formularon, saben las respuestas y esa está una ventaja después, otra vez, para ustedes mismos. Entonces, es chévere esto porque hay un intercambio ahí de cuestiones. Es parte del aprendizaje y es parte de cómo ustedes deben aterrizar metodológicamente en entender ciertos conceptos, ¿no? Eso básicamente. Señor Hernández, diga. Profesor, dentro de la rúbrica o de las recomendaciones de este examen, Ujú. indicaba aquí que no se podría utilizar preguntas ya formuladas en la plataforma. Yo Correcto. entendí aquí, en esta parte, cuando hablamos de plataforma, de los exámenes que ya hemos dado que están en la Correcto. plataforma, Correcto. pero no de las clases que usted da, ¿verdad? Del resumen de la clase, eso es la clase. Claro, o sea, no, las preguntas son de clase, pues, o sea, sobre la clase. Lo que no, claro, lo que no, lo que les decía es que lo que no es admisible es que ustedes tengan preguntas que yo ya hice, o sea, que yo Ya, formulé, porque eso ya, es una copia, o sea, no, ahí no hay ningún esfuerzo de su parte. O sea, si claro. copian una pregunta que yo mismo ya les di, no tiene sentido eso. O sea, no, no. Por eso es que esa era una restricción. O sea, y de hecho es la única restricción en la práctica, ¿no? Que no sean preguntas repetidas de las que yo ya formulé, porque no me interesa. Me interesa ver qué partes de la materia les interesa más o o sea, cuándo han comprendido, qué cosas han comprendido y tal. Entonces, esa es la idea. Por eso también les puse que sean de las dos últimas clases, de la última sobre todo. ¿Por qué? Porque sobre esas no se han formulado preguntas aún, no hay nada en la plataforma. Y claro, esto les ayuda a ustedes mismos a que ustedes reformulen sus propios cuestionamientos, lo que tienen, ¿no? Y cómo lo entienden también. Eh, pero eso es básicamente, sí, efectivamente será una restricción. Bueno, a ver, necesitamos hacer algo que es bien importante. Ustedes están viendo en este momento, digamos, la estructura del programa de investigación formativa. Nosotros tenemos una estructura de investigación formativa y que o sea, se pide una por nivel. Y este nivel nos toca hacer a nosotros porque esta es la materia más asociada al tema jurídico. Entonces vamos a hacer nosotros esta cuestión. A ver, nosotros tenemos que elaborar este documento. Entonces, yo les voy a explicar y ya va a quedar cargado hoy. Mm, Este es un trabajo que ustedes lo van a realizar, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Es realizar un resumen gráfico de un artículo académico
enmarcado en uno de los temas del programa académico de Fundamentos del Derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con esta? Digamos, aquí nosotros tenemos a ver, aquí creo que había un error, si es que está un resumen gráfico. A ver, un momentito, este creo que está desactualizado. Un momentito, a ver, que me te cuenta todavía. Ah, es que hicieron, me pidieron un cambio y ya. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ah, es que aquí se me ha ido un video, dice, no, no, pero no es eso. Ya, 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 ya. Ok, este es el actualizado. Es que no le he guardado acá en... Claro, ya, se ha quedado ahí. Ujú. Ya, a ver. Listo, a ver, ya. A ver, ¿cuál es el tema? Aquí nosotros, ¿cuántas personas estamos? Estamos 28 en total, ya. Ya, a ver, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo originalmente había pensado que sea individual, pero no, no lo vamos a hacer individual. Lo vamos a hacer en grupos porque eh, van a tener que ayudarse unos a otros obligatoriamente, ¿ya? A ver, ¿en qué consiste este trabajo? El trabajo consiste en realizar un resumen gráfico de un artículo académico. ¿Ya? Un resumen gráfico, ya vamos a ver exactamente a qué me refiero. Pero hay que hacer un resumen gráfico de un artículo académico enmarcado en alguno de los temas del programa académico de la asignatura. Ustedes tienen el sílabus. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué pasos vamos a seguir? Lo primero, vamos a conformar un grupo de 4 personas, ¿ya? Estamos 28. Vamos a seleccionar 4 personas. Ojo, no, esto es súper importante. Ustedes están 28. Ustedes deben juntarse. No hay forma de presentar el trabajo de manera individual. Y esto les digo porque ya el semestre anterior tuve problemas por eso, porque la gente no se junta. Eh, a ver, el juntarse no es opcional, ¿sí? Y, y no, o sea, el juntarse entre ustedes es obligatorio, si no, obviamente no se califica, ¿ya? O se califica con menos, de eso les va a perjudicar. Este es su examen final en realidad, ¿no? Yo no les tomo un examen final como hace el resto de profesores, yo prefiero que trabajen en un documento de esta magnitud y para eso van a tener un periodo suficientemente grande, que es un mes entero. Y un mes entero para trabajar entre 4 personas es bastante tiempo, ¿ya? No es un trabajo muy extenuante, es un trabajo súper puntual, pero que lo vamos a tener que hacer de esta manera. Entonces, tiene dos partes de este trabajo, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta, no, no dejen para el último
Traten de buscar sus compañeros. Yo preferiría que ustedes incluso me manden una lista de las personas que están. No dejen para el último, o sea, no se queden sin un grupo de trabajo. Si es que hay alguna persona, o sea, si es que ya finalmente no pueden encontrar, no, qué sé yo, avisen antes para asignarle con otros que estén sin grupo. Pero traten de ubicar eso rápido, no se queden ahí sin grupo, ¿ya? Entonces, conseguimos las 4 personas, seleccionamos un tema del programa académico. Eso ya depende de cada uno. A uno le gusta el tema de las personas jurídicas, al otro le gusta el tema de las fuentes del derecho, de la ley, del principio de constitucionalidad, la legalidad, lo que quieran, cualquiera, un tema. Deben escoger un solo tema, ¿ya? Y entonces levantan la información disponible del tema a través de los recursos virtuales de la universidad. Em, Cuando yo les planteo esto, ustedes tienen acceso a los recursos virtuales. Y yo voy a hacer una clase sobre esto y ya nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros, si ustedes se acuerdan, tuvimos una clase que era una clase em, nosotros tuvimos una clase de que no tuvimos, la clase del 3 de junio no la tuvimos porque a ustedes se les pidió que asistan a las Olimpiadas. Entonces tenemos esa clase pendiente, tenemos que recuperar esa clase. Bueno, esa clase es muy importante que la recuperemos porque vamos a utilizarla para alguien como que parecía que me pedía ingresar, pero creo que ingresó porque no. Bueno, esta clase de recuperación va a ser muy importante porque les voy a mostrar cómo ingresar. O sea, me voy a tomar una clase para mostrarles cómo ingresar al campus virtual, no al campus virtual, a los recursos digitales de la universidad, porque ustedes tienen una biblioteca gigante respecto de la universidad. Entonces, vamos a trabajar con esa biblioteca. O sea, eso les va a servir para trabajos futuros, de otras materias, ya cuando sigan en la carrera, pero necesitan saber cómo ingresar, cómo bajar la información, cómo usar por ahí Fiel, cómo usar las plataformas digitales. Entonces, eso es bien importante. Así es que les voy a dar una clase. Yo, digamos, preferiría que la clase, si puede ser este viernes, sería ideal porque ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo. O si pueden, alguna de las tardes de estos días. No sé cómo están sus horarios. La vez anterior, si ustedes se acuerdan, hicimos clases de 10 a 11, a 12, a 1. De 10 a 1 tuvimos la vez anterior. Sería bueno si es que pueden en ese horario nuevamente, porque es un buen horario y si tienen posibilidades de conectarse, este, No, convérselo doctor, ahora que nos vamos al break y me aviso. Señor doctor, Hernández. las clases fueron 1 hora durante 3 semanas, o sea, de Ah, no 7 a hicimos 8. no hicimos con ustedes, no hicimos. eh, Las 3 horas corridas en un solo. claro. Ya, entiendo. Estaba confundido entonces con el otro curso. Con otro curso sí hicimos de una, así, todo una clase. Bueno, como prefieran, o sea, Profesor, dígame. buenos días, disculpa que le interrumpa. Dos cositas. Una, que le mandé un mensaje por Teams para que pueda visualizarlo. Y lo segundo es que manifestó que hay 28 estudiantes y somos 27 porque ya se retiró una compañera. Entonces, hay un grupo de 5. ¿Mi grupo puede ser Ah, ese grupo? Hay un grupo de 3. Hay un grupo de 3. No le Ah, un grupo alcanza de para el 3. 5. Claro, Ah, hay ok, un grupo de ok, 3. listo. O sea, son Listo, grupos de muchas gracias. 4 y hay un grupo de 3. Porque si es que hay alguien, ¿quién es el retirado o retirada? ¿Saben el apellido? Erika Bone, si no me equivoco. Pone. Sí, Bone. O Bonilla, Ya. Bonilla. Ajá, sí, Bonilla. Bonilla, ya, ella puede ser, porque yo sí no tenía nadie bueno, entonces les iba a decir que no están. Ok, claro, si está retirada ya ni modo. Va a haber un grupo de 3, porque no les alcanza en realidad.
4, salvo que, a ver, sí, no, queda un grupo de 3 porque va a quedar suelto, si no se va a hacer un lío. Bueno, vamos a, esa es, digamos, la idea general, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es eso. Entonces, levantar la información disponible sobre el tema a través de los recursos virtuales. Yo les voy a dar una clase entera sobre esto para que ustedes sepan cómo entrar y elaborar un reporte que contiene una lista de documentos potenciales para su análisis debidamente citado conforme normas APA. En el reporte se incluye una reflexión de las razones académicas por las cuales se escoge el documento, el cual se va a elaborar el resumen gráfico. O sea, ustedes tienen que escoger 20 documentos en total. Ya les digo de antemano, porque es lo que vamos a tener. 20 documentos van a escoger y van a hacer un párrafo de 5 líneas de cada documento de por qué ustedes consideraron que ese documento era el adecuado para su tema, ¿ya? Eh, Pueden ser de los más variados. Ahora, hacen el resumen gráfico, o sea, de todos esos 20, hay uno que ustedes escogen, solo uno. De los 20 que van a citar, escogen solo uno y sobre ese es el que hacen el resumen gráfico. Ahora, el reporte bibliográfico, es decir, estos 20 documentos, tienen que venir en máximo 2 páginas. Fíjense usted, es un trabajo la primera parte es 2 páginas. Tienen 30 días. Son solo 2 páginas, tendrán en cuenta. No es, tienen que hacerlo bien, eso sí, ¿no? Y este reporte debe elaborarse en el formato de presentación de trabajos. Está en el campus virtual cargado. Está con el tipo de letra, ¿no? El tipo de archivo. Tienen que incluir el nombre de los estudiantes, la fecha de entrega, la identificación de la materia y el nivel. Todo súper fácil. Y el resumen gráfico es un dibujo, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un diagrama, un infograma, un diagrama de flujo o cualquier otra forma de representar. Ojo, no, es un gráfico, no es un resumen, ¿sí? Si usted me trae un resumen, eso no sirve, es un gráfico, ya, es un resumen gráfico, dibujo, cuadro sinóptico, o sea, con lo que ustedes mejor lo que se sientan más cómodos de hacer, es un gráfico que si ustedes quieren es un dibujo en realidad, ¿ya? Pero puede venir como cuadro sinóptico, como un mapa conceptual, como un diagrama de flujo, como un infograma, como ustedes quieran, ¿ya? Y se puede utilizar cualquier formato informático que pueda ser leído. Pueden ser archivos de imagen, lo que pasó ahora. O sea, alguien decide hacerlo a mano, le hace chévere y le toma una foto. Pues vale, eso vale, porque puede venir o pueden hacer en diseño. Ahora hay Canvas y todas esas cosas, pueden hacerlo, le sacan o sea, sacan un archivo, porque lo que sí tienen que hacer es subir un archivo. Tienen que hacer, le hacen PDF o pasan en texto, en Word, en lo que sea, pero que tiene que ser leído. Si ustedes me preguntan, yo siempre prefiero en Word. Ahí hay varias estructuras para hacer en Word. Ustedes me preguntan, pero no está limitado a eso. Pueden hacerlo en otros archivos, incluso PowerPoint si quieren, ¿no? Para que sea más visual. Depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Entonces, pero es un resumen, ¿ya? También incluye los nombres de los estudiantes, las fechas de entrega, la identificación de la materia y el nivel que cursen, ¿ya? Ahora, el reporte bibliográfico tiene 20 artículos. ¿Ya? No es que van a hacer resumen de los 20 artículos, van a citar, eso también, en esa clase les voy a enseñar a citar con normas APA, que es lo que ustedes van a usar. Las normas APA también van a estar cargadas en el campus virtual para que ustedes se guíen por eso, ¿no? Para que ustedes hagan en función de eso. Pero igual les voy a explicar cómo se hace, cómo se cita. Así, con eso van a trabajar el resto de su vida académica, no solo en la universidad. Algunos después de la universidad se van y hacen maestrías, hacen doctorados, se van a estudiar afuera. Eso les sirve para siempre. Solo se va actualizando, pero la base ya queda. Sobre eso les voy a dar una clase entera. Cómo entrar a los recursos virtuales de la universidad para que bajen leyes, para que todo eso, para que ustedes mismos vean cómo se hace. eh, y les voy a enseñar a citar todo eso. No, no es en realidad mi trabajo, pero yo necesito que hagan eso porque el trabajo tiene que venir bien y me toca
O sea, en realidad no es, eso, metodología es algo que es otra materia aparte, no es mi tema. Deberían ustedes eso venir sabiendo, digamos, pero no me voy a hacer lío sobre eso. Yo mismo les voy a explicar cómo es lo que se requiere. Pero son normas que igual, no sé si están ahorita con profesor o profesora de metodología de la investigación, es lo mismo que les va a explicar ella, pero digamos que en nuestro caso nosotros vamos a aplicar eso ya en un trabajo real, o sea, en algo que sí van a hacer realmente y cómo van a hacer el levantamiento. Es un proceso, este proceso que van a hacer es un proceso normal para cualquier trabajo, incluso para las tesis, que es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Eso básicamente, ¿no? Eh, y digamos, en este reporte bibliográfico, ustedes acompañan un párrafo de 5 líneas máximo, en donde son solo 2 páginas, incluso menos de 5 líneas, 2, 3 líneas, basta, porque son 20 y tienen solo 2 páginas. Entonces ahí ustedes tienen que decir, bueno, para nosotros este artículo es importante porque se refiere a tal punto, tal punto, tal punto que es relacionado con nuestro tema, cosas así. O sea, tienen que hacer una explicación, una breve reflexión de académicamente por qué se escoge ese artículo. Y luego al final de todos, ustedes escogen solo uno y solo sobre uno de esos 20 hacen el resumen gráfico. Y el resumen gráfico, como ya les dije, pues es un dibujo, un cuadro sinóptico, un infograma, una representación gráfica, ¿ya? Y obviamente eso. Entonces, eso tienen que presentarlo. Eh, yo preferiría que eso se haga en una página, ¿ya? No les pongo aquí el límite porque a veces falta, va, pero debería ser en una página, una sola página, ¿no? Lo que les tome, o sea, puede ser que se les haga una cosa grande, lo que les tome, le hacen una sola página, le hacen un cuadro sinóptico grande y le toman una foto si es que lo hicieron a mano, o en los archivos igual, o sea, siempre hay como extenderse, ¿no? Igual se puede hacer en PowerPoint en varias presentaciones, pero yo preferiría realmente una página. Pero si van a hacer más, hagan más, no hay problema. El tema es, verifiquen que siempre haya bibliografía. La bibliografía es fundamental, eso tiene que aparecer en todo trabajo. Ya, la fecha de entrega de los 2 documentos, yo iba a ponerles dos entregas diferentes, pero no, vamos a hacer los 2 reportes y lo vamos a entregar el 31 de julio. Verán, tienen un mes entero. Son en total, básicamente 3 páginas y son 3 páginas y en realidad no es mayor cosa, ¿no? Eh, 3 páginas, por ahí 4, porque hay la bibliografía en el resumen gráfico, pero nada más. O sea, es una cosa súper sencilla, súper simple, eh, y se va a hacer entre 4 personas y tienen un mes. O sea, no es gran cosa, pero sí tienen que hacerlo bien. O sea, no es una cosa súper complicada que, o sea, van a tener que amanecerse haciendo, no, pero tampoco es tan simple porque hacer los resúmenes de cada texto significa darles al menos una lecturita que tienen que ustedes dividirse entre, están 4, es más o menos para que se dividan entre 5 artículos, para que le den una lectura y vean después en consenso cuál deciden hacer el resumen gráfico, porque tienen que leerlo, porque además tienen que poner la referencia, porque a mí me toca ir a buscar el artículo, a ver qué pusieron y qué cosa hay. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Es un trabajo que no es, no es complicado, no es largo, no es que se van a amanecer ni a tener varios días sin dormir, no. Es un trabajo normal, pero tampoco es tan sencillo. Tiene lo suyo, entonces hay que hacerlo. Ese es, y el 31 de julio. Y luego, digamos, tienen rúbricas. Entonces, si ustedes miran, esto es lo que yo voy a revisar, las rúbricas, ¿ya? Las rúbricas. Aquí están las puntuaciones y todo cuánto van a poder sacar si es que ustedes ya saben aquí. ¿Qué es lo que yo les voy a revisar? Esto es lo que les voy a revisar, ¿ya? No hay para dónde perderse. Ahí les digo, esto es lo que les voy a chequear, esto es lo que voy a tener de presente.
no se vayan por otro lado, háganlo tal cual, ¿sí? Eso básicamente. Preguntas, por favor. ¿Está claro este tema para todos? Señor Delgado, ¿está claro? Sí, profesor. Ok. Señor Lord tiene una pregunta, dígame. Sí, profe, una duda. ¿Las indicaciones van a estar subidas en la plataforma? Sí, quedan subidas desde hoy en la plataforma. Ah, ok, profe. Ya, señor Hernández, por favor. Ya, profesor, bueno, las indicaciones van a estar subidas en la plataforma, pero usted nos manifiesta que nos va un poco a orientar en cómo poder interactuar Sí, con la plataforma de la universidad para poder descargar la información con la que vamos a desarrollar este trabajo. Ya, la correcto. pregunta sería, ¿eso lo tenemos que definir en esta clase cuando hacemos Sí, ese tipo de reunión con usted? Porque sí, sobre eso empezaríamos a desarrollar la tarea. sí. Verán, yo como esto es una cosa que nos toca hacer como un poco rápido, para que ustedes tengan el tiempo suficiente. O sea, mi recomendación, como necesitamos tomarnos al menos la mitad de una clase, o sea, 1 hora y media más o menos, em, y generalmente tenemos un examen, ¿no? En estas clases. Si es que ustedes pueden, miren, si es que ustedes podrían, por ejemplo, este viernes, em, o incluso, a ver, o incluso podría ser, ¿cuándo podría ser? Podría ser, verán, podría ser el jueves, o sea, mañana, martes, podría ser mañana, martes, el miércoles o el viernes, porque el jueves no puedo, sí no puedo, el jueves no puedo, pero mañana, pasado o el viernes, a partir de las 10 de la mañana, porque tengo clases justo hasta las 10 y a las 10 podría arrancar con ustedes. Em, Piénsenle ahora, vamos a irnos 10 minutos a tomar un cafecito, pero conversen entre ustedes, piénsenle si podría ser así. ¿Por qué? Porque les planteo que sea más bien estas 3 horas, o sea, tener clases mañana, el miércoles o el viernes, uno de los 3 días, de 10 a 1. eh, o incluso el sábado, si es que finalmente no puede. ¿Por qué les planteo eso? Es porque sí sería bueno que no sea cortado, o sea, debido a las clases, si es que lo hacemos una horita como lo hicimos la vez pasada, em, claro, siempre ahí en la horita no avanzo a mostrarles todos los accesos. Entonces yo sí preferiría que sea un día, o sea, una jornada de clase entera. Damos el examen que nos toma media hora y luego nos dedicamos a esto, a mostrarles cómo se hace, cómo se sube, cómo se ubica la plataforma, cómo entrar, qué claves poner, para que ustedes hagan ejercicios, incluso ese momento en vivo puedan entrar, siempre y cuando nos ayude el internet. Y sobre todo el tema de las citas, que eso es bien importante. Sacar los temas de las citas, que ya pudieran tener grupos, ¿no es cierto?, formados, ya me pudiesen pasar una lista de las personas que conforman cada grupo, de pronto para que ya vayan eligiendo temas y vayan trabajando, sería ideal. Entonces, yo les recomiendo eso, o sea, si podemos hacerlo, a ver, pero, a ver, no, estoy equivocado. Mañana no puedo. Mañana no puedo, mañana tengo una reunión a las 12 del día y no puedo. Sería el miércoles o el viernes, este miércoles o el viernes, para poder hacerlo en 3 horas seguidas y finiquitar el asunto. Eh, o sea, más porque no quisiera esperar, porque lo otro es ir descontando de 1 hora en 1 hora, pero recién empieza la próxima semana. Entonces, les quita tiempo eso. Preferiría que sea esta semana, o miércoles o viernes, o igual, si es que pueden mañana, ahí sí cualquier día, si es que pueden en la tarde, también me podríamos quedar de acuerdo para hacer 3 horas en la tarde, ¿no? Como están en casa, o sea, a la hora que estén, que lleguen a la casa, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacerlo de 5 a 8, de 6 a 9, de 7 a 10 de la noche, si quieren,
Pero ya, como igual hay como conectarse, están en casa, no hay mayor problema, se podría hacer. Quizás sea un poco más cansado, yo sé, pero en cambio ya tienen la información para hacer el trabajo, que eso es lo más importante. Eso es básicamente. Entonces, conversen, por favor, y conversamos en 10 minutos. Nos vamos a tomar un café y nos vemos a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Ok, doctor, vamos a conversar entre los Bien. compañeros entonces. Al fin, listo. Ya. Ya. Ok. Ya nos vemos entonces.
Listo, amigos. Bueno, ya pudieron conversar. ¿Qué lograron? ¿Lograron algún acuerdo sobre la clase? Ah, Profe, una pregunta. claro, dígame. ¿Y si alguna persona lo quiere hacer solo o es obligatoriamente en grupo? Obligatoriamente en grupo. Mm, Obligatoriamente en grupo. O sea, esa es una cuestión que vamos a tener que trabajar así. ¿Por qué? En realidad, porque la cuestión valorativa tiene siempre que ver con digamos que a mí no me gustan mucho los trabajos en grupo tampoco, pero la universidad sí le pide eso. Y, digamos que nosotros no tenemos muchas oportunidades para hacerlo en grupo. Yo trato de que prácticamente todo el semestre es individual, ¿no? Cada uno hace lo suyo, pero la universidad también le pide que se valore eso, trabajo de grupo. Entonces, lamentablemente ahí no puedo hacer mucho. Eso es algo que nos toca hacer como obligatoriamente. A mí no me gustaba tampoco trabajar en grupo cuando estaba en la universidad, pero es una parte que sí se requiere. Ahora ustedes mismos tienen que buscar una buena organización, ¿no? Es parte de los trabajos. Eso es algo que, digamos, siempre se hace. Em, y va por ahí el asunto. Entonces siempre va a haber alguien que dirija a los grupos y que digamos, organice para que haya un trabajo equilibrado. Pero es difícil pedirles que haga solamente alguien digamos, elabore un documento y tal. Es además porque no tenemos tantos temas. O sea, yo en principio sí pensé, de hecho yo pensé en hacerles el trabajo individual, pero no tengo tantos temas. Y cuando empiezan a repetir los temas, ahí empieza a haber problemas, ¿no? Ahí sí empieza siempre a haber problemas. Porque se pasan la información, ahí siempre hay complicaciones, hay temas asociados con plagios y ahí digamos que es complicado. Entonces, una cosa es buscar, digamos, 28 temas que no tenemos, de hecho no hay en el curso 28 temas que se ven. Digamos, como además del diseño del sílabus no está hecho por nosotros mismos, sino por Quito, por la matriz de Quito. Entonces, un poco nos ceñimos a eso, a lo que ellos nos plantean, pero claro, sí es complicado. O sea, sería complicado tener mucha gente trabajando en un mismo tema. Tal vez no, o sea, los documentos que logren obtener casi siempre se van a repetir y van a ser complejos de ejecutar. Entonces, siempre por eso les digo que es mejor por ahora hacerlo en grupo, porque ya 7 temas sí es más factible, eso sí tenemos. Entonces, ahí pueden explayarse en uno de esos y profundizar y hacer un trabajo chévere sobre eso. El resto no, el resto sí es complicado. Bueno, eso básicamente, ¿no? Eso sería. Ok, ¿alguna otra inquietud, por favor? No. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo podemos tener clases? ¿Qué dicen? ¿Lograron ponerse de acuerdo? El viernes de 3 a 6, profe. Este viernes de 10 a 6, de 10 a 1. De 3 a 6. De 3 a 6. De 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde. ¿Todos están de acuerdo? Viernes de 3 a 6 de la tarde. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Ok. Entonces están todos de acuerdo. Viernes, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Viernes 5 de julio
3 a 6. Perfecta esa hora. Nos viene bien a todos esa hora. Ya. Entonces queda así, ¿no? Tenemos clases el día viernes 5 de julio de 3 de la tarde a 6 de la tarde, 4, 5, 6, 3 horas. Perfecto, perfecto. Y con eso, matamos 2 pájaros de un tiro. Les enseño en ingresar, trabajamos con las normas APA y de paso ingresamos al tema de paso terminamos con los temas pendientes, ¿no? Que tenemos sobre las clases y demás. Ok, bueno, chévere. Entonces, dicho eso, arranquemos con lo que tenemos nosotros, lo que habíamos estado viendo. Bueno, ya nosotros Profe, por favor. profe, disculpa que lo interrumpa. Una última pregunta, pero este es de otro tema sobre el examen anterior. Ya en Dígame. la primera pregunta que usted puso de escribir un concepto de un ejemplo de derecho objetivo, no, de derecho privado, algo así. Ya, Ya, lo que pasa es que yo tengo una respuesta similar a otra compañera y ahí sale que la respuesta es nula y de paso me bajan 2 puntos al examen. a los dos, sí. Pero mm, yo, o sea, yo digo que ya está bien que la respuesta sea similar, pero que anule esa respuesta, pero me baja 2 puntos y me resta demasiado. Eso por no ponerle cero en el examen, a veces son respuestas Pero es que idénticas. no, pero es que es idéntica, pero no es copia, profe. Puede ser el mismo ejemplo que hayamos puesto y cómo, o sea, hayamos conectado a sí mismo, pero no es copia. Es Porque idéntico. el examen, Son, los son, exámenes son diferentes, solo que esa respuesta es casi idéntica a la mía. Mm. no es casi idéntica, es idéntica. Las dos respuestas son idénticas. Eh, Verá, o sea, este es un tema súper simple, o sea, y se los pongo, digamos, transparentemente sobre la mesa. Las preguntas que fueron formuladas o que están hechas para desarrollo, que se refirieron a las personas jurídicas, son ejemplos simples. Entonces, em, digamos, no sé cuántas preguntas, no me acuerdo ahorita cuántas preguntas hice, pero a ustedes les llegaron y ustedes, más o menos, ustedes se podrán hacer una idea del tipo de preguntas que eran. Entonces, a unos les pregunté, o digamos, hice preguntas que la máquina al azar les entrega. Dice, cite un ejemplo, cite un ejemplo de persona jurídica privada, dicen unas preguntas. Otras dicen, cite un ejemplo de personas jurídicas privadas con fines de lucro. Es otro tipo de pregunta. Otras le dice, cite un ejemplo de persona jurídica pública, ¿no? Si no me equivoco. Em, y hay una que dice, cite un ejemplo de persona jurídica privada con fines de lucro. Y hay una que dice, cite un ejemplo de persona natural, me parece. Ya, bueno, creo que son 4 o 5 yo cargué de esa línea. Entonces ahí pueden haber variadas respuestas. Ahora, em, en el caso de ustedes, lamentablemente, hay una respuesta que es un desarrollo, o sea, hay un desarrollo ahí. No es digamos, no me acuerdo exactamente qué pregunta les tocó, pero supóngase que sea persona jurídica privada, ¿no es cierto? Em, ahí, cito un ejemplo de persona jurídica privada, hay muchísimos ejemplos que se pueden dar. Hay gente de los que me acuerdo, de los que vi que citaron. Hay gente que me puso McDonald's, gente que me puso el Banco Pichincha o Banco Guayaquil, creo. Hay gente que me puso Microsoft, así ejemplos. Esos todos son buenos ejemplos, o sea, todos esos están calificados. En el caso de ustedes, lamentablemente hay una redacción, pero no es una redacción igual, es una redacción idéntica. O sea, no es que se parece, no es que es idéntica, es absolutamente idéntica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el programa Turnitin compara las dos, o sea, porque eh, es difícil,
Para mí incluso, o sea, yo tengo buena memoria, pero a veces es difícil acordarse, porque son un montón de exámenes, no solo de este curso, de otros cursos que reviso, y entonces es difícil acordarse. Lamentablemente, o sea, eso no debería pasar, o sea, no deberían haber dos respuestas iguales. ¿Por qué? Porque es un principio básico, o sea, nadie en el mundo, nadie redacta dos veces lo mismo. Entonces, lo que termina sucediendo es que este programa, este Turnitin, me avisa cuando hay respuestas parecidas. Entonces, yo reviso cuando hay respuestas parecidas. De hecho, reviso cuando son de estas de redacción, porque las otras no importan. Las otras tiene que elegir y es evidente que todo el mundo, o al menos la gran mayoría, va a elegir la respuesta correcta. Entonces, ahí no hay problema. Son de elección, de arrastre, de las cosas que se ven. Pero cuando son de ensayo, o sea, cuando tienen que redactar, ahí es casi, casi imposible que aparezcan dos respuestas iguales, porque no hay dos personas que piensan igual en el mundo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que le puedo decir? Que pueden pasar muchas cosas. El uno pasó al otro la respuesta y se apegaron los dos, o los dos fueron a buscar la respuesta en algún blog, en inteligencia artificial, en lo que sea, y les arrojó la respuesta a los dos y los dos lamentablemente pegaron. Lo que le pasa a Turnitin es que lo que le dice es, oiga, usted tiene aquí dos respuestas que son iguales y no son del mismo estudiante, son de dos estudiantes diferentes. Entonces yo entro y veo. El problema es que y de hecho le puedo mostrar las dos respuestas porque ya están sacadas, las tengo archivadas. O sea, si usted ve, no es que hay igualdad, como le digo, porque a veces también eso puede ser, ¿no? Hay razonamientos que se parecen y tal, pero no, son respuestas idénticas. Y ese es uno de los pilares fundamentales, no solo de la clase, sino de la misma universidad. No puede usted tener nada idéntico con nadie. O sea, eso le va a restar puntos. Normalmente yo ahora que ya estoy medio viejo, me he vuelto más calmado en eso. O sea, no le sanciono demasiado. Eh, pero sí, yo normalmente lo que le hacía era quitarle los dos exámenes y ponerles cero, o sea, los dos. En algún tiempo, me acuerdo yo cuando estaba mucho más joven y era más estricto en eso, incluso había personas que perdían el semestre por un tema de esos. Eh, ya, bueno, yo me he ido envejeciendo un poco y digamos que le quité 2 puntos a los dos, pero la sacan barata, porque en realidad un tema de esos es para ponerle cero en todo el examen, porque hay copia evidente, o sea, eso, y digamos, no sé si hay copia o no hay copia, pero el parecido es igual. Si usted se pone a pensar en un examen escrito que usted está rindiendo en la universidad, si eso pasa, de ley le ponen cero. O sea, le quitan los exámenes. De hecho, le va a pasar eso, porque no pueden haber cosas tan similares. Entonces, yo en ese aspecto, ahí o sea, le digo con toda franqueza, es difícil hacer algo. Es difícil hacer algo porque lamentablemente no pueden haber respuestas similares, nunca. ¿No? Y recomendación para eso. O sea, no sé, como le digo, yo no sé y no creo que sea necesario ahondar demasiado en el tema. No sé si se pasaron las respuestas o buscaron de algún sitio y el sitio les dio, o de inteligencia artificial y el sitio, o sea, les provocó esas respuestas iguales. No sé cuál sea la razón, eh, pero, o sea, eso, digamos, siempre va a tener una sanción. Y yo creo que no es una sanción muy desequilibrada. Yo, como le digo, solo le bajé 2 puntos, no le puse cero en todo el examen, que era lo que normalmente hago. Y bueno, o sea, se pierden esos 2 puntos y ya está. Digamos, sigue adelante, no está reprobado ni cosas. Es grave eso. O sea, ustedes mismos leyeron yo por eso les hago siempre leer ¿cómo es esto? El reglamento de estudiantes. Lea el reglamento de estudiantes, cuáles las sanciones que tienen por eso. Es grave eso, es una cosa no opera así. Y yo en realidad en eso no he tenido mayor problema. Pero,
O sea, no lo hagamos, o sea, no hagamos eso, porque, y peor, y esto, gracias a que planteé esa pregunta, peor en los trabajos, tendrán cuidado en los trabajos, porque todo está revisado ahora por Turnitin. O sea, Turnitin es una herramienta, pues, tal vez no conocen, Turnitin es una herramienta de control antiplagio, y lo que hace es revisarles los trabajos. O sea, yo tengo, ustedes ya se pueden imaginar, yo en la universidad estoy desde el año 2000, a ver, ya cumplí un poco más de 2 años. Entonces, todos los trabajos que he mandado, todos están en línea, o sea, archivados en las carpetas. Y la universidad revisa. O sea, y eso fue, yo tuve una mala experiencia hace un año atrás con un curso de otra carrera, por suerte no era de derecho. Pues por eso, o sea, porque hubo una copia en masa. ¿Por qué? Porque a veces hay profesores, yo sé que hay profesores que no revisan las cosas, que pasan por alto. Aquí no sé en la universidad, pero incluso en mi experiencia pasada, he visto profesores que no revisan ni los trabajos, que solo ven así a simple vista, le ponen una nota al ojo. Yo no, lastimosamente ese es mi defecto, le leo todo y le reviso todo. Y claro, tiene todas las seguridades de ese Turnitin. Es bueno porque antes yo hacía una búsqueda pormenorizada en Internet. Ahora con esas herramientas ya no se necesita y hay que buscar eso. Pero, ¿qué le puedo decir? Es parte del aprendizaje. O sea, lo único que le diría es, por favor, o sea, no lo hagan de nuevo. Eh, y le digo eso porque le insisto una vez más, no son respuestas parecidas, son respuestas idénticas. Y eso, ahí lamentablemente no hay cómo irse para atrás. Ese es básicamente el tema. Entonces, tratemos de recuperar en este semestre. Por suerte, no, digamos, el descuento es casi mínimo. O sea, 2 puntos es casi mínimo, pero ojo, ¿no? O sea, no lo hagan nuevamente porque eso les va a acarrear un problema más serio. Eso básicamente, ¿ok? Ese es el tema. Bueno, retomo un poco los temas de clase. Voy a abrirles la página. Bueno, habíamos hecho, en realidad, esto de las personas jurídicas, las personas naturales, lo habíamos visto porque nosotros estábamos analizando el tema de los derechos, ¿no? De los derechos. Y dentro de esto hay una situación que es, digamos, esta división de los derechos. Y habíamos estado viendo los derechos de primera generación, a los que les habíamos llamado, ¿no es cierto?, los derechos civiles y políticos, ¿ya? Que son los de primera generación. Entonces, habíamos estado analizando algunos de los derechos que están mencionados o enumerados en uno de los documentos más trascendentes para nosotros, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya les voy a, digamos, a retomar como algunos de los ejemplos que tenemos ahí. Un segundito, le busco dónde está. Aquí está. Ya. Listo. Derechos humanos. Mm, Uy, Convención aquí está, derechos humanos. Ya. Entonces les decía que dentro de estos derechos civiles y políticos, pues habían algunos de los más importantes, ¿no? Y entonces, cuando ustedes abren la Carta de las Naciones, de la Carta de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ustedes se encuentran con el reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Ya? Entonces aquí hay un tema. Yo por eso les hablé inmediatamente de, digamos, está el derecho al reconocimiento. Tratar de.
Ya. Em, aquí, ya. Yo les hablé de las diferencias entre personas naturales y jurídicas precisamente para llegar a este derecho, ¿no? Para que no se malentienda o no se entienda equivocadamente, ¿ya? Nosotros hemos hablado de personas jurídicas, de personería jurídica, ¿no es cierto? De representación jurídica incluso, pero nunca llegamos a hablar de personalidad jurídica, ¿ya? Em, digamos que cuando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales hablan de personalidad jurídica, quieren decir simplemente, o sea, este derecho a la personalidad jurídica se refiere a una cualidad de la persona para ejercer actividades legales de carácter jurídico, ¿ya? O sea, está haciendo referencia a la idea del sujeto de derecho como ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿ya? No se está refiriendo a instituciones. Cuando se habla de personalidad jurídica, la personalidad jurídica tiene que ver directamente con la capacidad de la persona de ejercer derechos y contraer obligaciones. Ojo, no se refiere a la idea de que sea una institución o de que sea un ente. El ente, la institución son personas jurídicas, ¿ya? La personalidad jurídica es otra cosa, es la capacidad que tiene un sujeto de derecho para ejercer, obviamente, esos derechos y contraer ciertas obligaciones. Entonces, los seres humanos también tienen personalidad jurídica, ¿ya? Es decir, tienen capacidad y tienen, digamos, esa posibilidad de ejercer derechos. Entonces, a eso se refiere la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando en su artículo 3 dice que las personas tienen derecho al reconocimiento, ¿no es cierto?, de la personalidad jurídica entre los derechos civiles y políticos. Y de ahí están otros, ¿no? Otros derechos que les vamos a mencionar no son tan complicados, por eso no me voy a dedicar a explicarles. Derecho a la vida es otro. em, Derecho a la integridad personal. En la integridad personal tiene que ver, básicamente, la integridad personal se refiere a tres tipos de características del ser humano y por eso se refiere principalmente a su integridad física, psíquica y moral, ¿ya? Entonces tiene que ver con que el derecho a la integridad personal queda vulnerado o queda violado si, por ejemplo, me pegan o me golpean, ¿no? Si es que, digamos, me causan afectaciones a la mente, por ejemplo, ¿no? Eh, o me han afectado a la dignidad, a mi moralidad, ¿no? Eso, digamos que Es que por lo ahí va la insultan, cosa. Por favor, sí, si es que, señor Hernández, diga, si es que lo insultan también, ¿no? si Ser es que le insultado. insultan, claro, si Sí, es que le insultan. yo quería Hasta, preguntar, dígame. sí, yo quería preguntarle sobre el derecho al reconocimiento de la personería jurídica. Si podríamos tal vez encasillar este tipo de derecho cuando una persona por alguna razón otorga un poder a otra persona para que esa persona gestione y se represente pues en nombre de la persona que autoriza un poder legalmente. ¿Será ese un poder de reconocimiento o no? Ya, tiene que ver, pero ahí verá, hay que hacer quizás aquí valga la pena hacer algunas referencias. Personalidad jurídica no es lo mismo, pongamos esto resaltadito, no es lo mismo que personería jurídica, ¿ya?
Cuando usted se refiere a personalidad jurídica, usted está hablando, usted está pensando en sujetos del derecho. En general, cuando usted se refiere a personería jurídica, está pensando solo en instituciones. O sea, una persona natural, un ser humano, no tiene personería jurídica. Eso es institucional. No tiene personería jurídica. Los únicos que tienen personería jurídica son aquellas instituciones a los que les llamamos personas jurídicas. La personalidad jurídica es la característica de la capacidad legal para llevar adelante contratos, actos o contratos. Entonces, en la pregunta que usted me formula, ¿hay una suerte de representación de la personalidad jurídica? Sí, de la personalidad jurídica, no de la personería jurídica, de la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando usted otorga un poder, el poder en esencia, o sea, por definición, el poder es un contrato de mandato. O sea, ese poder que usted otorga a otra persona para que le represente en sus negocios es un contrato, se llama contrato de mandato, ¿ya? Contrato de mandato. Entonces, ese contrato de mandato es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto encargar los negocios propios a otra persona por razones de confianza, ¿ya? Entonces yo confío en alguien y le encargo la gestión de mis negocios, que haga mis negocios. Eh, Eso se da principalmente cuando uno no está físicamente en el sitio, ¿no? O sea, por ejemplo, usted vive en Esmeraldas, pero necesita hacer una gestión en Loja, en Quito, en Guayaquil, y no puede trasladarse. Entonces lo que hace es le otorga un poder a alguien para que lo haga a su nombre, ¿no es cierto? Y bajo su responsabilidad. Entonces usted le otorga un poder, ese poder es un contrato de mandato, donde una persona llamada mandante encarga la gestión de sus negocios a otra persona llamada mandatario para que, digamos, le represente a su nombre y, y digamos que esto está anclado directamente en razones de confianza. Eso puede ser una forma de ejercicio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, sí. De la personalidad jurídica, sí, sí. De hecho, es la forma a través de la cual una persona actúa. Hay otras formas de representación entre personas, la tutoría, la curaduría, son formas de representarles. El tutor legal de una persona le representa bajo los mismos términos, los mismos parámetros, ¿no? O sea, existe ahí digamos, un encargo que ahí no hay un contrato, en cambio ahí hay un encargo judicial. O sea, el juez le encarga a una persona que por a veces de razones tiene, digamos, algún tipo de relación filial o de amistad con una persona que no puede ejercer derechos y obligaciones y le encarga a esa persona la gestión de los negocios de quien no puede realizar esas gestiones. Hay incapacidades en la ley que establecen eso, ¿no? Eh, que tiene que ver con las capacidades legales para ejercer actos y contratos. Pero es eso básicamente. Entonces, la pregunta, digamos, ya en resumen, sería sí, efectivamente, sí, sí, hay que irse por esa línea. Eh, es una forma de respeto a la personalidad jurídica, es una forma de ejercicio de ese derecho. No sé si está claro, señor Hernández. Sí, sí, doctor, sí, claro. Gracias. Chévere. Ok, bueno. Ese es otro de los derechos, ¿no? Luego tenemos también la prohibición de esclavitud y servidumbre. ¿Ya? Eh, Está un derecho súper importante, que es realmente, depende de la esclavitud y la servidumbre también, o está vinculado, ¿no? Derecho a la libertad personal en todos los sentidos, eh, en el sentido de decir lo que pienso, generar mi opinión, movilidad, libertad de trabajo, de educación, o sea, libertad personal, ¿no? En todos los sentidos. Luego tenemos el derecho a las garantías judiciales, es decir, la posibilidad de acceder a un juicio justo en cualquier momento.
por cualquier razón de la que yo me sienta asistido, por vulneraciones legales, etcétera. Entonces están ahí las garantías judiciales, ¿no? Eh, tenemos derechos de indemnización cuando cuando se me ha vulnerado algún tipo de derechos que tiene que ver con mi patrimonio, digamos que me ha puesto me ha generado costos, gastos. Yo tengo derecho a que me indemnicen, es decir, que me reconozcan esos daños, ¿no? Básicamente, derecho a la honra y dignidad. Este es un derecho que usualmente va vinculado al tema de la integridad personal desde el punto de vista moral, ¿no? Los dos son prácticamente lo mismo, pero ha tenido siempre cierta importancia eh, la honra digamos, y la dignidad, ¿no? Y bueno, ahí tienen algunos ejemplos. Ustedes van a poder leerlo dentro de digamos, que esto es importante que le den una lectura a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aquí están unos ejemplos, pero hay hay otros, ¿no? Por ejemplo, libertades específicas, hay otro tipo de derechos asociados con temas súper puntuales de la personalidad, como el nombre, o sea, tener derecho al nombre, al domicilio, derechos, digamos, bien particulares, bien puntuales. Entonces, pero sería importante que ustedes le den una lecturita a a estos derechos. Bueno, este, digamos, entendidos como los derechos de primera generación, ¿ya? Ahora, vienen los segundos, que son los derechos, Una por favor, pregunta. seguro, claro. Eh, en esto de derecho a la indemnización entra esto de que cuando una persona, no sé si me equivoco, una pregunta que le quiero hacer, de cuando una persona fallece, tiene derecho como que los familiares a recibir una compensación por los daños sufridos. A ver, pero tendría que ser más específica, o sea, daños sufridos en relación a qué. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y soy el chofer de una empresa y pues muero Ya. por causa de un accidente que mientras trabajaba, esto entra ahí en el derecho a la indemnización. Por ejemplo, que mis familiares pueden recibir una compensación porque mis daños fueron dentro del momento de trabajo. A ver, em, hay derechos a indemnizaciones, pero no caben dentro de los de primera generación. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo no es un derecho de primera generación. El derecho al trabajo es un derecho que está justamente entre estos de acá, derechos de segunda generación. ¿Ya? Listo. Entonces, o sea, sí tiene derecho a una indemnización, hay que ver las circunstancias, ¿no? Normalmente cuando hay un accidente de trabajo, ya sea que hay o sea, pueden ser diversos factores, ¿no? Ya sea que haya la muerte o ya sea que haya una invalidez permanente. En general, eh, nosotros, digamos, en el Ecuador tenemos un seguro de salud, que es el seguro de salud asociado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a donde todo trabajador obligatoriamente debe estar afiliado. Entonces, desde el IES se genera para la cónyuge, o sea, a la indemnización que supongo que usted se está refiriendo, es a esta indemnización que el IES genera, que en realidad no es realmente una indemnización, es el pago de un montepío, es el pago de una cantidad de dinero que se dirige usualmente a la cónyuge o al cónyuge, si es que o sea, dependiendo de quién sea de los dos el fallecido, y a los hijos menores de 18 años. Em, que ese es un derecho que está asociado a la seguridad social. Em, de ahí, pues claro, o sea, a eso supongo que se refiere, pero no es propiamente una indemnización, por un lado, porque es un derecho derivado de digamos, del vínculo de seguridad social que se forma con el IES, ¿no? Que es la primera cosa. Em, y digamos que una segunda cuestión em, es
no solamente esta cuestión del Montepío y demás, sino que es como el resultado de esta relación jurídica que se ha formado entre entre las personas, ¿no? Entre el trabajador y el empleador. Entonces va por ahí un poco el asunto, ¿no? Es esa la idea general. Pero no es propiamente una indemnización, sino es el ejercicio de un derecho, ¿no? De un derecho eh, vinculado con la seguridad social. ¿Ok? Listo, profesor, gracias. Señor Loor, dígame. Sí, profe, esto va más relacionado sobre el tema en cómo podemos distinguir los derechos de primera generación y la segunda generación, o es necesario memorizarlos. No es necesario memorizarlos porque usted los va a tener, o sea, los tiene a disposición en varios instrumentos internacionales. En nuestro caso, nosotros tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que si no me equivoco ya les cargué en la plataforma, ya me voy a fijar, me parece que ya les cargué ese documento, pero bueno, ustedes deberían como bajarlo, leerlo, tenerlo pendiente, porque efectivamente ese es un documento importante en donde están descritos los derechos. Y claro, o sea, lo que estamos es más bien viendo cuál es el alcance de esos derechos. Habíamos visto que los derechos de primera generación o civiles y políticos tienen que ver con la propia personalidad de la gente, ¿no? Del ser humano. Están asociados, son intrínsecos incluso porque son cosas súper íntimas que solamente se pueden ejercer individualmente, ¿no? El derecho a la vida, la integridad personal, la dignidad, o sea, son cosas que solo uno puede ejercer. Nadie le va a dar reclamando eso, porque solo uno puede ejercer ese tipo de derechos, el derecho a mi nombre, el derecho a mi domicilio, son cosas que solo yo puedo ejercer. Entonces, por ahí va un poco más la cuestión. ¿Ok? Señor Hernández. Sí, profesor, era aquí en los derechos de primera generación, que son los que se anteceden al numeral 2, en Ah, los derechos a la vida, implícitamente, se entendería que de manera intrínseca, estaría el derecho a la alimentación, a la vida digna. ¿Ahí estarían inmersos ese tipo de derechos o son parte de cada uno de los que están aquí, sino que usted los ha obviado por cuestión de tiempo, tal vez? más por cuestión de tiempo. La vida digna, digamos, la alimentación, el agua, alimentación, agua segura, ese tipo de derechos. A ver, ahí habría que hacer algunas diferenciaciones, ¿no? Em, o sea, todos estos accesos tienen que ver con cuestiones asociadas a la personalidad y a los derechos políticos, que son elegir y ser elegidos, ¿no? Eso en la primera generación. Digamos que no les he puesto todos los derechos porque en general hay un montón de derechos y nos pasaríamos una clase entera intentando explicarles cuáles son cuáles son los derechos más trascendentes. En el Ecuador se ha hecho una clasificación un poco más amplia, ¿no? Em, en realidad, la alimentación es un tipo de derecho, la alimentación, el agua segura, la vida digna, incluso, em, tienen una categoría. Hay una categoría que se llama los derechos a la vida digna, pero esos derechos tienen naturaleza económica, ¿ya? El derecho a la vida digna tiene un enfoque económico. Y dentro de esos derechos se ha incluido la alimentación, el agua segura, la vivienda, por ejemplo. O sea, son derechos que tienen cierta categoría sui generis, porque comparten características de los derechos más individualmente vistos como los personales, porque ¿quién se alimenta? Es una persona, la que es un derecho intrínseco el poder alimentarse, el poder tomar agua segura, son derechos intrínsecos, ¿no? El tener una casa donde vivir, entre comillas, el tema del domicilio, son derechos como intrínsecos, pero en realidad sí se pueden reclamar de manera más colectiva. Por eso es que en realidad esos derechos,
aunque no se han mencionado por ahora, sí tienen un carácter de individual, pero como tienen una naturaleza más económica, normal, porque evidentemente la vida digna como tal tiene que ver con las condiciones de vida de la persona y las condiciones de vida de la persona están usualmente ancladas en fundamentos económicos, entonces están en ese grupo, en el de la segunda generación, donde están los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, más se les trata dentro de ese campo, pero justamente sí son unos derechos sui generis que tienen implicaciones más individualistas también. O sea, además de que conforman parte de estos derechos de segunda generación, sí son más individuales también. Entonces, esa es la cuestión. ¿Ya? Señorita Bautista, por favor, dígame. Gracias. Profesor, esto del derecho a la honra y la dignidad me confunde un poco. No sé si estoy equivocada. Esto de que, por ejemplo, los pueblos indígenas pidan que sea respetada su identidad cultural y sus formas tradicionales de vida, entra en este derecho. O sea, como que el respeto a su identidad cultural. No, esos son derechos de tercera generación. Mm. Esos son derechos colectivos, eso los vamos a ver más adelante, pero no están aquí. Son derechos colectivos esos. Son de tercera generación. Esos están más adelante. Esos ya los vamos a ver más adelante. Listo, profesor. Gracias. Ok, señor Delgado, dígame. Profesor, dos preguntas rapiditas. La primera es, ¿estos derechos de primera generación están establecidos aquí? Sí, todos. O sea, Ya, y nosotros, digamos que tendríamos las tres generaciones de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y derechos colectivos, más los derechos de la naturaleza, que hay algunos, no todos, pero algunos autores les han empezado a llamar los derechos de cuarta generación, aunque no es eso oficial o no está aceptado por todo el mundo, pero incluso por ahí han llegado a llamarles bajo esa estructura, ¿no? Derechos incluso de tercera generación. ¿Cuál es su otra pregunta? ya, profe, aquí en el tercer punto donde dice prohibición de esclavitud y servidumbre, o sea, Ah, si eso está establecido aquí en Ecuador, la parte de claro. servidumbre se refiere como a personas de extrema pobreza y todo eso. Si ese es un No, derecho que, ah, siga. si ese es un derecho, o sea, si eso es un derecho que está establecido aquí en el Estado, entonces el Estado debería hacerse cargo a estas personas que están aquí en ese sentido de servidumbre. No. La servidumbre se refiere a una figura antigua llamada servidumbre de la gleba. Básicamente, esclavitud y servidumbre son términos sinónimos para este caso de los derechos que tienen que ver con trabajar sin paga. O sea, tiene que ver con gente que es obligada a trabajar pero que no le pagan. Entonces, usted me dirá, pero eso ya no existe. Sí existe, porque hay prácticas ilegales. Entonces, fíjese que nosotros tenemos un caso paradigmático, un caso que es un ejemplo de eso en el Ecuador, que ha sido muy criticado y ha sido muy revisado, es categorizado como un caso de esclavitud moderna, ¿no? Y es el caso de las fincas de la empresa japonesa Furukawa, que han operado en el país. eh, digamos, ellos, la visión, o sea, el objeto de su trabajo era sembrar y cosechar plantas de abacá, en principio, ¿no? Pero ellos han tenido prácticas esclavistas, es decir, tienen trabajadores o habían tenido trabajadores dentro de sus haciendas en donde eran forzados a trabajar y no les pagaban, simplemente les entregaban algo de comida, les daban una vivienda y hay gente que ha vivido por años en eso o sea, en esas condiciones, en condiciones muy malas de vida, em, siendo objeto de esclavismo, esencialmente. Niños que no han ido a la escuela, no saben leer ni escribir, han estado encerrados en la hacienda, y no conocen hacia afuera qué es lo que existe.
Entonces, es uno de los casos analizados a nivel mundial, de los más criticados por un tema de servidumbre de la gleba. A eso se refiere, es a un tema de esclavismo, es a un tema de hacerle a una persona trabajar contra su voluntad, forzarle a trabajar contra su voluntad. Y esto digamos que es algo de lo que más se ha criticado y se ha cuestionado en el país. Pero eso ha existido, o sea, es de las cosas más nuevas que nos ha pasado. Es terrible eso, ¿no? Señorita Profe, pero Martín, eso, dígame, señor le Delgado. iba a decir que eso, lo que usted menciona ahorita, o sea, eso se hace en la actualidad también, en el sentido de que le dan unas tierras, le dicen, me trabajas, pero aquí te doy una tierra, construye tu casa y cultivas tus alimentos, pero eres mi trabajador. Eso es Entonces, servidumbre de la gleba. De ajá, hecho hay, o sea, de hecho pasa, pero no es legal, porque en realidad, hay ciertas condiciones, ¿no? O sea, yo entiendo que muchas veces, eh, hay de todo, digamos, hay cierta gente que sí hace unas prácticas más adecuadas, es decir, por ahí le entrega la propiedad de la tierra, qué sé yo, ¿no? El problema es que no, el problema real es que no todo el mundo hace eso. Entonces le dicen a la persona, yo te doy la tierra, te doy el lugar donde vivas y tú eres mi trabajador y digamos, trabajas, pero digamos, yo te estoy dando el hospedaje. Entonces, pero no es exactamente eso, porque hay reglas de contratación. O sea, hay salarios mínimos, hay estructuras de pago mínimas, hay afiliaciones al IES. O sea, nosotros tenemos clarito el tema de los trabajadores, es clarito, clarito. O sea, usted contrata un trabajador y tiene que pagarle el mínimo, no puede forzarle a trabajar más de las 40 horas semanales, tiene que, digamos, reconocerle los décimos, los sobresueldos que existen, tiene que afiliarle obligatoriamente. O sea, es totalmente precisa la forma como se debe llevar adelante las relaciones jurídico-laborales. Es clarito. No hay ambigüedades, no hay fórmula otra. Si hace cosas así como esas, pues cae en el tema de la servidumbre, cae en un tema de prohibición y podría, si tiene una denuncia, podría tener sanciones legales importantes, incluso sanciones de privación de libertad, porque eso está también en el Código Penal. Pero si no llega a eso, si no fue tan grave, también va a tener multas. O sea, el IES le puede multar, el Ministerio del Trabajo también le pueden suspender la actividad. Es decir, eso no es, digamos, no es que habrá prácticas, yo no digo que no, de hecho debe haber muchas prácticas en ese sentido, pero no son legales, ¿no? No son legales. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? doctor. sí, Ok. profesor, sí. Yo Ya. quería Les, ya, les doy primero, les voy a ir dando la palabra, pero señor Hernández, porfa, porque tengo personas que están levantando la mano antes. Señorita Martínez, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces, cuando también se habla de que a una persona es acusada de algún tipo de delito y se le otorga algún derecho a que esta persona puede ser oída de manera imparcial o pública, ser juzgada, a tener algún abogado. Esta parte yo entendería que vienen los derechos de primera generación, incluyéndolo en el derecho de las garantías judiciales, o ya Correcto. este entra en los derechos de segunda generación. No, eso es primera generación. Todo lo que tiene que ver con un juicio justo es primera generación, porque ahí lo que usted tiene, la posibilidad de que usted acceda al juicio es personal. O sea, usted no puede, en principio, salvo que tenga un poder o una autorización directa de otra persona, pero ahí también es su derecho personal, porque usted está con el poder de otro, ahí va usted a acceder individualmente, no en grupo. No, habrá demandas colectivas, pero porque cada uno de ellos tiene derecho, o sea, le asiste un derecho, pero no es que cualquier persona puede nomás ir y demandar y tal, sino obviamente el que le ha afectado un derecho, sino, esa es la garantía. Me han afectado un derecho y yo puedo ir y reclamar ante las cortes o al revés.
me han denunciado de algo, han reclamado algo a través de una corte, yo tengo derecho a defender. Pero es personal, eso sí es totalmente personal, es primera generación, totalmente. ¿Ok? Señorita Yagloa, por favor. Sí, profesor. Bueno, mi pregunta respecto al reconocimiento de la persona jurídica, bueno, en este caso la definición la tengo muy clara, sin embargo, en lo que es personería jurídica, bueno, ahí sí estoy un poco confundida, porque respecto a las instituciones, por ejemplo, ¿qué procedimiento se tiene que requerir para que haya este reconocimiento de personalidad jurídica, pero respecto a, por ejemplo, las instituciones o las entidades justamente que son sin fines de lucro y con fines de lucro? O sea, en esa parte, digamos que de alguna manera estoy confundida entre personalidad jurídica y el tercer punto. A ver, vamos eso es bien importante que quede claro. Cuando hablamos de personalidad jurídica, prácticamente hablamos de capacidad legal y esto no necesariamente está definido, o vamos a decirlo así, no es tan técnicamente correcto decirle, pero para que no se haga demasiado lío, cuando usted mira que dicen personalidad jurídica o algún libro o algún profesor o alguien se refiere a personalidad jurídica, eso es directamente capacidad legal. Y la capacidad legal es una característica de los sujetos del derecho, ¿ya? Le pongo sujetos del derecho y no personas o seres humanos, porque en realidad las personas jurídicas pueden tener ahí un tema de representación. Eh, pero en todo caso, personalidad jurídica se refiere a la capacidad legal, a los sujetos de derecho, principalmente seres humanos, ¿ya? Ahora, lo otro es, quizás nos venga bien hacerle una... Lo otro es la personería jurídica, ¿ya? Es diferente, porque esto sí se refiere a instituciones, ¿ya? Es digamos, la personería jurídica tiene que ver con el, el hecho de que una entidad pueda ser considerada sujeto de derechos y obligaciones, ¿ya? Entonces, para que eso pase, ¿no? Para que eso pase, hay trámites. Entonces, que esto, me parece que sí lo vimos algo la semana anterior, ¿no? Si es que es una persona jurídica privada, vamos a irnos a un tema de constitución de compañía. Es una constitución de compañías o instituciones financieras, ¿ya? Porque ahí, o incluso entidades de la economía popular y solidaria, que ellos tienen también alguna competencia sobre eso. Personería jurídica que tiene que ver con la existencia de las instituciones va por ahí. Y si son personas jurídicas, bueno, en las personas jurídicas privadas también algo que me estoy olvidando es que puede haber si es que es sin fines de lucro, eso le pongo entre paréntesis, si es sin fines de lucro, usualmente hay un acuerdo ministerial de creación, ¿ya? O sea, un acta de constitución de compañía, ¿ya? Va a permitir, un acta de constitución realmente le va a permitir crear una institución bancaria, una empresa, ¿no? Si no tiene fines de lucro, la institución que está creando va a ser a través de un acuerdo ministerial. O sea, si es una cuestión, por ejemplo, usted quiere hacer una entidad que se dedique a beneficencia, se irá por el lado de la beneficencia. Si quiere hacer un tema de cuestiones ambientales, será por el Ministerio del Ambiente o así, por cada institución. Eso depende de cada institución. Y luego, si es que es una persona jurídica, en cambio, que es pública, ahí generalmente lo que cuenta es un decreto ejecutivo de creación, lo crea el presidente de la República por lo general, ¿no? Hay otras que se crean por ley, ¿no? Que están creadas por ley. Son excepcionales, pero sí hay. Entonces ahí eso es la ley y ustedes saben que quien emite la ley es la Asamblea Nacional.
Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Y eso lo van a ver con más exactitud en derecho constitucional, pero la ley sale de la Asamblea, entonces sí hay instituciones que se crean por medio de la ley. Entonces, esa es la idea. Cuando nosotros hablamos de personalidad jurídica, nos referimos a la idea del sujeto del derecho. Principalmente, no les pongo aquí porque no es exactamente lo correcto, pero principalmente piensen en personas naturales, porque es su capacidad legal para ejercer actos y contratos. Y cuando hablamos de personería jurídica, eso sí es solo instituciones. Una persona no tiene personería jurídica, no, porque la personería jurídica es algo que se crea, es algo ficticio. Nosotros sí tenemos personalidad, pues los seres humanos sí, y es una personalidad de carácter legal, es jurídica, para poder hacer actos o contratos, ejecutar actos o contratos. No sé si quedó más claro o mejor. Sí, 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 bastante claro. Justo me respondió otra pregunta que tenía en la anterior clase, porque había manifestado o sea, cómo se podía constituir lo que es una persona jurídica, y solo había nombrado como el decreto ejecutivo. Entonces había investigado y también me salía que era por medio de la ley, entonces también tenía esa pregunta. Entonces, ¿para qué la respondió? Excelente. Chévere. Señor Velasco. Sí, maestro, disculpe. En el tema que abarcaban en antes sobre la esclavitud y la servidumbre, quería hacerle la pregunta referente a qué medidas toma nuestro país para prevenir o, en todo caso, combatir esto de lo que es la servidumbre o el trabajo forzoso y qué consecuencias tienen, o sea, consecuencias como tipo legales, penales para las personas que violan esto de la prohibición de la servidumbre y la esclavitud. Eh, a ver, lastimosamente tendría que decirle, medidas preventivas no tomamos ninguna. O sea, penosamente hay que decirles, no, no le puedo engañar. No hay ninguna medida, o sea, no se previene eso. Lamentablemente nosotros somos un estado muy, actuamos, digamos, solo cuando ya pasa el problema, somos muy reactivos como estado. Entonces, sí, exactamente, somos muy reactivos y no tomamos las medidas adecuadas al momento. No, no Ahora, preventivo. respecto de qué pasa, o sea, cuál es el efecto jurídico, bueno, aquí en esencia, la gente de Furukawa, que es el caso más emblemático que hemos tenido, aquí hay otros casos, hay casos de compañías bananeras incluso que están metidas en un problema similar. Lo que se hace es normalmente de acuerdo con la ley, primero hay una violación flagrante del derecho laboral, entonces usted tiene trabajadores que han venido prestando sus servicios por 20 años, 25 años, sin paga, sin remuneración. Su primer impacto directo es que usted tiene que pagarles lo que les debe, con intereses de mora, ¿no? Porque no les ha pagado, considerando al menos el salario básico, ¿no? Entonces, ese es ya un primer impacto. Segundo, no les ha afiliado al IES. Tiene que afiliarles todo, o sea, tiene que reconocer todo el tiempo que no afilió, pagar y con multas y con interés. Con eso, si usted tiene dos, o sea, con ese impacto, si usted tiene un solo trabajador, es probable que quiebre esa empresa. Si usted tiene más, como en el caso Furukawa, más de 100 trabajadores en la misma situación, está completamente quebrado. O sea, o sea, el monto de pago es tan enorme que, o sea, ni vendiendo todos los activos de la empresa logra pagarles a los trabajadores. Y de hecho, hay un reconocimiento y tal, ¿no? Entonces, yo entiendo que en este momento hay un proceso judicial con Furukawa, que es el caso que les contaba, porque en realidad van a tener que revertir todos los bienes para poder pagarles a los trabajadores, porque o sea, es imposible. Yo creo que no les va ni a alcanzar, pero están en un proceso judicial sobre eso, para ver cómo, digamos, cómo reparten y cómo llegan a los temas. Esa es la cuestión. Eh, Ese es el efecto. Y claro, digamos que si usted retiene contra su voluntad a una persona, ese es un delito tipificado por la legislación penal. Hay dos detenidos por eso, hasta el momento, ¿no? Que han ejercido representación legal en Furukawa, pues, sobre ese caso. Están dos personas detenidas. Y me parece que hubo, bueno, si no me equivoco, hubo dos o tres más que tuvieron alguna medida. O sea, pagaron una caución para poder, están libres, pero han pagado una caución, que es algo, una medida, exactamente, que es una medida legal que se permite, ¿no?
Me parece que son 2 o 3 personas que además están implicadas en todo el proceso. Ese es el destino, ¿no? Ese es el efecto inmediato. Esa es la cuestión que sucede. Profe, y disculpe, ¿y las 2 o 3 personas que han logrado capturar, a cuántos años o sea, cuántos años los condenan? Más o Ese delito está sancionado. Verán, no soy experto en derecho penal, no soy experto en derecho penal. Me parece que ese delito está sancionado con una pena privativa de libertad de entre 12 y 16 años. Pero Voy a no le ver. aseguro porque no soy especialista en derecho penal y habría que ver en el Código Penal cuántos años es. Me parece, porque, digamos, hice un trabajo sobre Furukawa y leí, pero eso, digamos, la parte penal no es una parte que me interesa a mí demasiado. Yo hice otro tipo de trabajo, por un tema de derechos humanos más bien. Pero Doctor, me parece que es 12 a 16 años. doctor, pero ya está cerrado el caso o sigue el ¿No? proceso de No, sustanciación. o sea, está cerrado en la parte laboral porque están emitidas digamos, los valores a pagar, pero no está cerrado. De hecho, hay un proceso judicial penal abierto y el IES también está con un proceso de coactiva, porque no logra, o sea, no tienen el dinero para poderles pagar. Entonces, eso está todavía como en el aire. Ellos están peleando en tribunales también el tema, ¿no? eh, digamos, contra el Estado ecuatoriano. Tienen digamos, hay una demanda ahí en medio. El caso no está cerrado. Ha habido, digamos que en este momento la gente está a mejor recaudo, o sea, están ya enterados de cuál es el problema. En este momento digamos que hay gente que está como sobreviviendo en el sitio. Eso está administrado por una entidad, me parece, no sé si es inmobiliaria, bueno, es una entidad estatal, pero no me atrevo a decirle si es inmobiliario o alguna de estas entidades públicas, está con la administración de ellos, ¿no? Estatal, está intervenido el sitio, pues son algunas haciendas. Pero ciertamente ese caso no está cerrado, o sea, no es que ha terminado. Hay procesos judiciales abiertos, hay procesos administrativos abiertos todavía para Entonces dilucidar. el proceso avanza. Yo ¿Sí? quería contarle al doctor, me acuerdo que este caso, si mal no recuerdo, es de hace unos 2 o 3 años atrás, cuando la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir Sí. para poder un poco liberar a estas personas de esta esclavitud moderna. Pero lo terrible no es solo el hecho de que se haya tenido estas personas en calidad de esclavas modernas, sino que el hecho es de que existe la preocupación latente de que esto esté ocurriendo ahora mismo en muchas otras fincas y sectores del agro, en donde la vulnerabilidad y el desconocimiento del campesino, de la persona de campo, hace que estas figuras se perfeccionen en el tiempo y que realmente estén allí silenciosas, pero desarrollándose como prácticas ilegales. Entonces, es preocupante de que existan y se considera de que existen muchas más que están allí silenciosamente pudiendo desarrollarse, ¿no? Eso, Así, doctor. así es, muchas gracias. Sí, lamentablemente es un problema que nosotros tenemos, ¿no? Lamentablemente sí es así. Ojalá logren desaparecer esos problemas y puedan recuperar digamos, todo ese peso que tienen los trabajadores sin paga en todos estos lugares. Ojalá su situación mejore, pero sí, es una cosa que pasa a nivel nacional. Es un problema que nosotros tenemos. Señor Parrales, para terminar, usted tenía una inquietud también. Sí, bueno, profe, es que ya escuchando todo lo que le estaba explicando a los compañeros acerca de la prohibición de esclavitud y servidumbre, o sea, ya, o sea, me quedó un poco más claro porque estaba escuchando y pues eso, porque, o sea, también, bueno, también presencié asimismo o sea, había unos casos en la parte norte de Esmeraldas que, o sea, explotaban mucho a sus trabajadores o sea, no les pagaban y, o sea, habían ese tipo de inconformidades por los trabajadores, pues por eso, o sea, como dijo el compañero Tiago, que si cuáles eran las medidas que se podían tomar,
O sea, veía que era algo imposible que el gobierno trate de controlar todo ese tipo de cosas, porque no solo es en una parte del Ecuador donde hay eso, sino que es en todo el Ecuador. Y, o sea, por eso es algo difícil de que se controle. Y ya, pues eso, profe. Sí, Me quedó claro penosamente, ya. ¿no? Ujú, ok, gracias. Penosamente sí, es difícil de controlar y la única manera que tenemos de hacer es intentando entender, ¿no? O sea, nosotros, digamos, estamos en este proceso formativo de estudiar derecho. Cada vez que tienen la oportunidad, ustedes tienen que, digamos, tratar de informarle a la gente, ¿no? Si es que tienen la posibilidad de, de decirles a otras personas, porque gran parte del abuso se da porque la gente no conoce. Cuando la gente ya conoce más, por lo menos tiene más cuidado en dejarse abusar. El problema es que mucha gente no sabe cómo está la ley, no sabe cuáles son sus derechos y obligaciones y tal. Entonces, si algún momento tienen la posibilidad de ayudar a otro a que se entere, ustedes sabiendo bien, pero, o sea, tienen que enterarse bien, bueno, pueden ayudar un poco a que se frene el asunto. Si no, es bien difícil, como dice el señor Parrales, es difícil, está a todo, a nivel de todo el país. Bueno, mis amigos, nos vemos el día viernes, ¿no? Día viernes, 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Chévere. Nos Listo, vemos profe. entonces. Nos vemos, Gracias. profe, Que les vaya bien. cuídese. Chao, chao. No, profe, Cuídense gracias. también. Doctor, ¿para cuándo más o menos tenemos los resultados de la evaluación de hoy?